controlado, se siente aliviado, y si es que el tratamiento él lo puede, es bastante fácil de usar si es adherente al tratamiento, ¿ya? Luego lo que tengo que evaluar posteriormente al inicio del tratamiento, en el caso de una agudización, es ver si es necesario confirmar el diagnóstico, o sea, que el paciente no tenga antecedente de asma, que sea como el caso de ahora, ¿no? Que tuvo en la niñez y otra vez empezó, ¿no? Entonces, eso es importante evaluar. Luego tendríamos que valorar si los síntomas se controlan y se modifican. Controlar está en relación a los medicamentos que le están dando. Si se controla con los medicamentos que usa habitualmente el paciente, con los inhaladores, con los corticoides inhalados o con los broncodilatadores, ¿no? Y si es que hay algunos aspectos modificables, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, o si hay alguna alteración de tipo psiquiátrica, ¿no? Hay pacientes que a veces cursan con enfermedades psiquiátricas y confunden el diagnóstico y no tienen asma, sino que tienen antecedentes de enfermedades mentales. Luego tener que valorar otros factores de riesgo que estén en relación a una alteración de la función pulmonar, tener que valorar comorbilidades, es importante, la obesidad, ¿no? Pacientes asmáticos, valorar si es que tienen alteraciones de la vía aérea, enfermedades quísticas, valorar qué tipo de inhalador están usando, ¿no? Si hay diferentes tipos de inhaladores, que es el MDI, hay un montón de inhaladores. Entonces hay que ver si es que ese inhalador, esa forma de presentación de su inhalador es fácil de usar para él y si lo está usando adecuadamente. Luego hay que ver las preferencias que tenga el paciente, ¿no? Y con respecto al ajuste, en el ajuste que yo tengo que hacer, el ajuste del tratamiento, si es que voy a aumentar o disminuir las dosis de acuerdo al control de mi paciente, tengo que ver si es que el paciente logró controlar o logró atender los factores modificables, ¿no? O sea, la obesidad, el tabaquismo, ello, ¿no? Veo si es que el paciente tiene también un control de sus comorbilidades, ¿no? Otras comorbilidades que tenga. Hay que ver si es que hay, el paciente está usando otros tipos de medicamentos, también es importante, ¿no? Hay que ver si, por ejemplo, en el contexto de pacientes que tienen un componente alérgico bastante marcado, porque, ojo, no todos los pacientes que tienen asma tienen alergias, no todos, ¿no? Ese es otro fenotipo de asma, ¿no? Que es predominantemente alérgico. En esos casos hay que ver si están usando, aparte de sus broncodilatadores o aparte de su corticoide inhalado, habría que agregársele otro tipo de tratamiento para el manejo de su alergia, ¿no? Valorar en ese caso el recuento de eosinófilos y de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, en ese caso, valorar si necesita un tratamiento para ello, ¿no? Con el Montelukast, que se utiliza en el contexto pues, de un paciente que tenga asma con un fenotipo predominantemente alérgico. En este caso sí se utiliza el Montelukast, que sería otra estrategia terapéutica, ¿no? Que se puede asociar. Luego tenemos que hacer un ajuste del tratamiento y bueno, lo más importante, la educación, ¿no? Y decirle al paciente que esta enfermedad se va a controlar en la medida que use adecuadamente, a dosis adecuadas y bajas, el corticoide inhalado, no el SABA de preferencia. Entonces acá tenemos cuáles son los medicamentos de preferencia para controlar los síntomas, que según estas guías del 2021 nos dicen en el paso 1 y en el paso 2 tenemos el ICS LABA, ¿no? ICS con el formoterol, ¿no? Entonces ICS sí lo que se utiliza es la budesonida. Con el formoterol. Luego tenemos en el paso 3, igual seguimos con una dosis baja de mantenimiento del corticoide inhalado con el formoterol. En el cuarto paso, igual con una dosis ya mediana, dependiendo cómo es que están siendo los síntomas, conforme había mencionado pues su compañero, ¿no? Luego tenemos el paso 5, ¿no? Se podría agregar, como menciona las guías y como también había explicado York, ya en el paso 5, si vemos que no le limita sus actividades, los síntomas son muy frecuentes en la noche, no le deja dormir, se levanta cada rato, entonces, agregar un LAMA, ¿no? Un LAMA, y hacer una
fenotipificación del tipo de asma que tiene el paciente, ver si es que tiene interleucinas altas, ver si tiene IgE alta, o ver si tiene eosinófilos altos, ¿no? Ver si el fenotipo es alérgico, ¿no? En ese caso ya se utilizan medicamentos de manejo avanzado del asma, ¿no? Que son medicamentos para interleucina 5, ¿no? O medicamentos que se utilizan en el contexto de pacientes con asma, con eosinófilos altos, con una cuenta mucho más alta de 300. En ese caso se utilizan ya medicamentos avanzados. Luego tenemos que valorar, según estas guías, las alternativas de tratamiento, pero tomando en cuenta si el paciente es buen adherente a su corticoide inhalado a bajas dosis. En ese caso podría yo adherir pues un SABA, ¿no? Tenemos acá los pasos hasta el paso 5, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que también se puede utilizar de acuerdo a cómo van los síntomas del paciente, tanto del step 1 hasta el step 5, valorar el uso de un beta agonista de acción corta, ¿ya? Entonces, es importante, es muy, muy importante siempre, siempre, siempre tener en cuenta eso. Del paso 1 al paso 5 siempre va a ser corticoide inhalado, voy aumentando la dosis, valorar en cuál de estos pasos yo voy a agregarle o adicionarle el SAP. Ya, entonces, otros controladores para estos síntomas, aparte del corticoide, tenemos que valorar el uso del AMA, ¿no? Podemos iniciarlo antes, todo dependiendo de cómo nosotros estamos viendo al paciente, ¿no? Podemos usar bromuro de hipatropio antes de iniciar un LAMA, ¿no? Que es el paso 5. Y nada más, bueno, en el caso de los niños es lo mismo también, pero en el caso de los niños hay que valorar siempre que ellos puedan tener algún componente predominantemente alérgico, porque recordar el caso, ¿no? Esta paciente en la niñez le diagnosticaron asma, pero tenía un componente bastante alérgico. Entonces, en los niños sí hay que tener mucho cuidado de hacer un estudio bastante minucioso de alergia, ¿no? Para ver si el paciente se va a controlar adecuadamente, porque hay pacientes que lamentablemente, si sigamos todos los pasos, no se controlan. Podemos iniciar, si es que vemos alguna alteración predominantemente alérgica con Montelukast, ¿no? Por ejemplo, en el paso 3, 4, si no se controla con corticoide inhalado, podemos adicionarle el Montelukast, ¿no? Siempre y cuando haya un factor predominantemente alérgico. Pero la estrategia es la misma, ¿no? Del paso 1 hasta el paso 5. ¿Ya? Y eso ajustar de acuerdo a los síntomas que tenga el niño. Y nada más. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, lo que yo quería era que ustedes vean, como habían mencionado, George fue el que mencionó lo de el uso de corticoide inhalado con el formoterol, que es la estrategia según Gina recomendada. Entonces, hay un dispositivo